Hola, soy Rosa y en este vídeo te mostraré cómo hacer estas flores parecidas a los jazmines reciclando botellas de plástico. Necesitaremos botellas de plástico de color blanco, botellas de plástico de color verde, unos alfileres, chinchetas o alambre, unas tijeras, un cúter, un punzón, un rotulador permanente y una plantilla que puedes descargarte de mi blog. Opcionalmente podrías recortar con una punta de calor de un soldador o de un pirógrafo. Para hacer el jazmín yo hice una plantilla de plástico a partir de los patrones de papel. De esta manera puede resultar más fácil dibujar la silueta con el rotulador. Es un dibujo sencillo que también podría hacerse a mano alzada. Los jazmines son flores de 5 pétalos que desprenden un perfume muy especial durante las noches de verano. Es una pena que esa característica sea imposible de replicar. De una botella podemos obtener muchas flores. Cualquier botella plana y de superficie lisa puede servirnos. Para hacer las hojas utilizaremos botellas de color verde. Marcaremos la forma de las hojas en el plástico. Y de una sola botella podremos obtener muchas hojas. Procederemos a recortar las flores. Para hacerlo más sencillo, quitaremos la parte superior. Y también la base. Recortaremos cada flor. Con un punzón haremos un agujero en el centro. Y también recortaremos las hojas. Siguiendo el mismo proceso, quitaremos la parte superior y la base, dejando una pieza más manejable. Para quitar las marcas de rotulador podemos usar alcohol de limpieza. Para montar la flor yo he utilizado un alfiler largo, pasándolo por el centro de la flor y por las puntas de las hojas.
Doblaremos el alfiler y pondremos una gota de pegamento o silicona. Ya tenemos nuestra flor, que puede servir para lucir en el ojal o como parte de un jardín. Espero que te haya gustado este tutorial. Si ha sido así, no olvides hacer me gusta y compartirlo con tus amigos. Gracias por estar al otro lado de mi pantalla. Hasta la próxima.